Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a charlar hoy digo vamos porque bueno, están todos invitados, con el doctor Alejandro Deschi, desde acá, desde Uruguay, que él está en Argentina, así que lo vamos a invitar y vamos a tener una conversación con él mientras todos se van uniendo. A ver, Ale, estamos buscándolo. Está invitado. Bien, bueno, hola a todos los que se están uniendo, buenas tardes. Hola, Hola, Ale, ¿cómo va? bien, todo bien. ¿Cómo Qué estás? bueno. Bueno, Bueno, ahí le estaba contando un poco a la gente que se estaba uniendo, que ya se empezó a unir, que bueno, vamos a estar conversando contigo, que tú estás en Argentina y bueno, yo estoy en Uruguay, acá en las Sierras de Rocha. Ante todo, bueno, buenas tardes a todos los que se están uniendo y agradecida de esta conversación que, bueno, tenía ganas de hacerla hace mucho. qué bueno, Flor. Acá estamos. Acá estamos. Y bueno, presento así un chiquitito para la gente que todavía no te conoce mucho, porque hay mucha gente que te conoce, que Ujú. entonces, bueno, vamos a estar conversando con Alejandro Eschi, el doctor eutonista, que te has dedicado a la comprensión de la relación psicosomática y al estudio de la personalidad, que utilizas la eutonía como un método de autoconocimiento vinculado a la salud. Bien, Y bueno, bueno, un poco lo que ahora te vamos a escuchar a vos, hablar de un tema que a mí, bueno, me interesa un montón seguir sumando en el estudio de la autonía, ¿no? En mis clases, que es el impacto de las emociones en el cuerpo. Y claro. bueno, un poco a contar y después los beneficios así de la autonía, si la gente conoce un poquito más. Bueno, Flor. Sí, entiendo que hablar de las emociones, ¿sí? Y del impacto que tienen en el cuerpo, puede ser que primero tengamos que pensar un poco en qué son las emociones, ¿no? O sea, también te lo pregunto a vos, ¿sí? Como si uno dice, bueno, los seres humanos nos emocionamos y las emociones, bueno, viste que hay una clasificación básica de que, bueno, las emociones básicas son la tristeza, el miedo, la ira, y bueno, y después las combinaciones y los derivados de eso, ¿sí? Y bueno, las emociones tienen una relación con nosotros vinculada en principio, a que todo pensamiento viene vinculado a una emoción. Es como si vos quisieras grabar en tu memoria con diferentes intensidades lo que te va sucediendo, ¿sí? Entonces, la emoción le agrega eso al, al cuerpo, ¿no es cierto? La emoción le agrega una intensidad al pensamiento. O sea, vos decís, bueno, no es lo mismo tener una alegría que un alegrón. Y si te pregunto, ¿vos te acordás de los momentos felices de tu vida? Y seguramente te vas a acordar de los momentos felices que más impacto tuvieron. Y eso trabaja también en la huella, en la memoria que va, ¿sí? Entonces, las emociones nos acompañan de manera para crear esta intensidad, para crear esas huellas en la memoria. Y en principio podríamos decir que están como esta primera decodificación, ¿sí? De si la emoción es agradable o desagradable, ¿no? Como una cosa son las emociones expansivas y otra cosa son las emociones que retraen, ¿no? Como el miedo, la ira, retraen, son emociones más de supervivencia. Y otra cosa es la felicidad, la gratitud, el altruismo, o sea, todas esas emociones
le hinche el pecho y bueno, y se sienta la gloria, ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿sí? Por otro lado, las emociones tienen un vínculo con el subconsciente, ¿sí? O sea, ellas de alguna manera nos avisan, nos pueden alertar de un peligro, ¿sí? Vos estás caminando por un lugar y de golpe decís, ah, una sensación un poco de temor, y entonces el subconsciente que está captando cosas del medio que vos no estás captando, te avisa, y te avisa de esa manera, ¿sí? Este, entonces, también aparecen las emociones en ese sentido, ¿no? Como una comunicación del subconsciente hacia la conciencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona tiene bronca, cuando una persona está con ira, eh, ¿qué te parece que le puede estar pasando? O sea, ¿por qué una persona se pone? En general está vinculado a una traición, ¿sí? A una traición que hay en el medio, a una traición interpretada por la persona, ¿sí? Y si una persona está triste, también es otra forma de comunicación del subconsciente hacia el consciente. O sea, hay momentos de la vida donde perdemos la- el sentido, perdemos como esa sensación de linda que está la vida, vamos para adelante, vamos haciendo eso que nos motiva y que nos interesa. Y por momentos hay situaciones que hacen que uno pierda esa motivación. Y al perder esa motivación nos pasa eso, ¿sí? Que quedamos como tristes, ¿sí? Y la tristeza es una emoción que hace que uno se repliegue, que uno se meta para adentro, y de esa manera, bueno, en algún momento uno toca a fondo y dice, ah, bueno, le volví a encontrar un sentido a la vida, ¿sí? Y entonces son ciclos que tienen que ver con, bueno, con esta situación por la vida, recobrando el sentido, perdiendo el sentido, y son situaciones que nos van impulsando también, ¿sí? Ahora, entiendo eh, bueno, que cuando hablamos fisiológicamente de las emociones son, podemos decir, construcciones posturales, ¿sí? O sea, cada emoción tiene una postura en la mímica de la cara, una postura en el cuerpo. Mi maestra de eutonía hizo un trabajo final de su doctorado en psicología, que tiene que ver con las emociones, ¿sí? Con la expresión de las emociones. Y bueno, y esto hace que uno pueda decir, bueno, estoy contento, y yo sé que estar contento es tirar de las comisuras de los labios para afuera y para arriba, ¿sí? Ahora, ¿es lo mismo que el contento ese venga de adentro a que el contento ese sea una postura que uno hace consciente y voluntariamente? No sé, ¿qué te parece? ¿Cómo, cómo lo vivís vos, esto de que las emociones son construcciones posturales, ¿sí? Y que estas construcciones posturales están vinculadas a la acción, a la motricidad? O sea, no es no es una sensibilidad, sino que es una acción que hacemos, ¿sí? Y esa acción la podemos generar, y esa acción nos puede venir de la motivación profunda, ¿sí? Ahora, cuando las generamos, ¿son reales? Sí, me viene un poco como esto también por ahí cuando se instala alguna gestualidad que nos tira para abajo, ¿no? Y que no es la de la sonrisa, cuando Ah, se instala esa postura, ese patrón postural y no somos conscientes de él, ¿no? claro. Bueno, por eso digo, las emociones son expresiones, ¿sí? Expresiones motoras. Motoras quiere decir que tienen actividad motora en la musculatura, actividad motora en,
la vascularidad, actividad motora en las glándulas, ¿sí? O sea, tienen acción. Ahora, la gente habla de que es muy sensible cuando se emociona mucho, pero en realidad no es una sensibilidad, sino que es una acción. Y cuando sentimos esa postura en el cuerpo, decimos, ah, si yo siento que se me suben las comisuras de los labios y siento que se me abre el pecho, digo, ah, estoy contento. Si se me cae y se me flexiona el tronco y se me caen las comisuras para abajo, digo, ah, estoy triste. ¿Entendés? O sea, nosotros sentimos la actividad en el cuerpo y así decimos que estamos emocionados. ¿Sí? Y bueno, viste que hay emociones que segregan glándulas, como llorar, puede ser de tristeza o puede ser de alegría, ¿sí? O sea, y así como segregan glándulas de las que vemos, lagrimal, también hay toda una redistribución vascular en el cuerpo y todas unas secreciones orgánicas que también están vinculadas a cada una de esas posturas emocionales, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que si juntamos todo esto que venimos diciendo, Sí. lo que yo pienso me emociona. Y la emoción es una manera de, como de contarle al cuerpo algo de lo que estoy pensando, ¿sí? Y es el vínculo entre lo que pienso, que es energía pura, que se materializa a través de las emociones en el cuerpo, ¿sí? O sea, cuando yo me emociono, largo una serie de hormonas, neurotransmisores, eh, creo ciertas tensiones en el cuerpo. O sea, lo que va sucediendo es que eso que yo pienso empieza a tener una representación expresiva a través de las emociones en el cuerpo. Ahí Y va. entonces acá necesitamos entender que las emociones tienen por lo menos dos niveles, ¿no? O sea, una cosa es que yo estoy hablando contigo, ¿no es cierto? Y yo te cuento algo, y tú decís, ah, sí, qué gracioso. La emoción del momento, ¿sí? La emoción del estado, ¿sí? El estado del momento. Y otra cosa es que todas las experiencias por las que nosotros fuimos transitando en la vida, esas experiencias nos van dejando una huella en la memoria y nos van dejando una huella expresiva. Entonces, si yo vivo situaciones traumáticas o las personas que viven situaciones traumáticas, pueden quedar instaladas esas emociones por no resolverlo al trauma, ¿sí? O sea, así como nosotros funcionamos con nuestra conciencia y nuestra memoria consciente, también entiendo que podemos adherir a teorías del inconsciente o del subconsciente y entender que hay huellas que quedan como experiencias, que se las vive continuamente porque queda el trauma. Que es como que uno revive la situación traumática porque está instalado en el subconsciente. ¿Sí? Y esto lo que va haciendo es que la suma de experiencias en la vida, experiencias traumáticas y de la cantidad de experiencias que todas nos crearon emociones, van dando una resultante. ¿Sí? Una resultante quiere decir que todas juntas dan, es como si yo te dijera, bueno, el 50% de mi vida me reí, el 25% de mi vida tuve miedo, el otro 25% tuve bronca, bueno, no me queda más que ese 100%. Algunas tristezas tuve, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, ¿y qué quedó grabado en mi cuerpo? ¿Entendés? Entonces, cuando vos te encontrás por primera vez con una persona, captás eso que lo podríamos llamar el rasgo, así es como lo llaman los psiquiatras, que es esa emocionalidad de fondo, esa emocionalidad de base. O algunos lo llaman el estado de ánimo, ¿sí?
que no es la emoción del momento, ¿entendés? O sea, una persona puede ser medio tristona, medio depresiva, y vos le contás un chiste y se ríe, pero tiene un trasfondo tristón. Y otras pueden ser que tengan un trasfondo que vos digas qué simpática, ¿entendés? Qué cascabelito, ¿no es cierto? Entonces, ese humor lo podemos nombrar también de esa manera. Es el humor, vos sabés que es una palabra muy antigua, que lo usaban los médicos antiguos, para hablar sería como el líquido que nosotros vivimos, que vive en todas nuestras células, ¿sí? Eso sería el humor. Ahora, el líquido en el que viven nuestras células, si yo le echo todo el tiempo las hormonas de la felicidad y los neurotransmisores de la felicidad y la actitud física de la felicidad, voy construyendo un humor feliz. Yo le tiro las hormonas de la ira con los neurotransmisores de la ira y la actitud de la ira, voy transformando al cuerpo en un cuerpo iracundo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso que nosotros lo estamos mirando ahora en la materia, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es creando materia a partir de lo que pensamos, con nuestras emociones, grabándolo en el cuerpo, ¿sí? Con una historia que queda grabada en el estado de ánimo y el rango, y con las emociones del momento que van creando una, podríamos decir, van alimentando ese trasfondo emocional. Ahora, todo esto que nosotros estamos hablando, lo estamos mirando casi materialmente, ¿no es cierto? O sea, es como si yo te dijera, eh, estamos hablando de la materia, no estamos hablando de energía, ¿sí? Como toda la materia crea energía, o sea, nosotros somos un campo energético. ¿Sí? Ese campo energético es un campo vibracional, ¿sí? Es como, a ver, si yo te digo, ¿a vos te gusta escuchar la radio, Flor? Sí, escucho, escucho. Bien, y te gusta una frecuencia de radio. Escuchás una o tenés varias frecuencias, pero no escuchás todas las frecuencias, ¿no es cierto? Entonces, No, pasa cada de eso. frecuencia, por ejemplo, vos decís, bueno, a mí me gusta la 100, ¿cierto? Porque pasa música de los 80 que me encanta, ¿no es cierto? Entonces, Ujú, ¿qué es 100.7? Es un código de ondas, ¿sí? ujú, Es como si yo digo, bueno, cada energía que se representa en ondas tiene una frecuencia, ¿sí? Que la radio vos llamás frecuencia modulada, y tiene una amplitud, que es lo que es la amplitud de la onda, la frecuencia, cada cuánto viene la onda. Entonces, podríamos decir que todo cuerpo eh, transmite un campo de energía en una frecuencia, ¿sí? En una frecuencia y una amplitud. Como si vos dijeras, bueno, estar alegre es lo mismo que estar triste del punto de vista energético, emana el mismo tipo de energía. No, cambia la no, frecuencia. Hay frecuencias más bajas y más densas. Y no las pongamos peyorativamente como bajo y denso. Lo pongamos no. como que vibra más bajo y más denso. Nada más. ¿Entendés? Y hay frecuencias más altas y más etéricas, ¿sí? Ahora, Ujú. la sensación física, a la gente, podríamos decir, ¿qué le gusta? ¿Sentirse más pesado o sentirse más liviano? ¿No es cierto? Bien, así que bueno, para hablar de las emociones entiendo que hicimos un recorrido, ¿sí? De entender que, bueno, que tenemos un cuerpo emocional que se manifiesta a partir de estas actitudes, posturas, ¿sí? Estas expresiones que en la cara se ven en el cuerpo, se pueden medir químicamente y van construyendo materia que va moldeándolo al cuerpo.
Eh, bien, con esto Cuando llegamos a ese encuentro, ¿sí? De sí, pensamiento, materia, emociones y energía. ¿Sí? Bien, bien, de acá sí, eh, podríamos pasar a cómo las emociones, que las dividimos en las expansivas y las constrictivas, cómo las emociones constrictivas van alterando las funciones fisiológicas de nuestro cuerpo. ¿Sí? eso, ahí, sí. Entonces, o sea, entiendo que este es tu interés, como decir, si hay una persona que vive con bronca, entonces vos decís, bueno, a ver, ¿qué hace la bronca cuando... Y la bronca, bueno, aumenta un poco la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón, redistribuye la sangre de una manera que da ganas de agarrar un palo y partírselo por la cabeza a alguno, ¿cierto? Da como cierto coraje, bien, de, bueno, de que uno se siente traicionado y uno quiere poner orden, justicia a esa traición, ¿no es cierto? Es como que crea algo en nosotros que hace esa situación. Pero bueno, mientras hace eso también levanta la presión y también va creando cierta redistribución sanguínea que hay órganos que sufren ante esa situación. Si una persona vive instalado en esa emoción, así como si vive instalado en el miedo o si vive instalado en la tristeza, empiezan a tener ciertos detrimentos, ¿sí? Tensiones en el cuerpo que representan esas emociones, cierto detrimento vascular en los lugares donde se irriga mucho unas zonas y se retira de otras, ¿no es cierto? Y entonces todo eso va creando disfunciones que, que, bueno, que en la medida en que la gente se conecte con ese sentir profundo, puede poner en orden esta situación. ¿Sí? Como entender que están viviendo en un pasado que ya no existe, que los dejó traumados, viviendo cierto tipo de emoción que los está destruyendo. Y entonces uno dice, Ujú, bueno, ¿para qué estoy metido en esta? Bueno, hay que resolverlo, hay que resolver el trauma, hay que resolver las situaciones de la vida, y esto también muchas veces es un impulso para la vida. ¿Sí? Pero bueno, hay que ver, depende de cómo uno lo quiera resolver, si va a poder ujú. volver a hacer que la fisiología vuelva a estar más armónica o si la fisiología va a seguir distorsionada. Ujú. Bien, Ale, algo importante para agregar acá, o bueno, para abrir también una ventana dentro de este tema es, ¿qué pasa cuando no somos conscientes de eso? Y hay algo que está en detrimento y no estamos siendo conscientes, ¿no? Bueno, Bueno, quizás cuando ven... se Sí. va a ir agravando, o sea, el broncudo crónico va a ir al médico cardiólogo y el médico cardiólogo un día le va a decir que tiene la presión alta, ¿entendés? Y que su corazón tiene algunas arritmias, ¿entendés? Que vive con temor, bueno, va a vivir su trastorno de ansiedad, con su hiperactividad cardíaca, con su hiperactividad mental, y entonces empiezan a ser medicados para calmar las cosas que no les andan bien. Ujú, Y bueno, está la posibilidad de ir a esa profundidad, está la posibilidad de ir a revisar estas situaciones y crear una calma real, no química, con una medicación, ¿entendés? O sea, nuestra medicina tuvo como la intervención en todas estas situaciones con medicaciones antihipertensivas, antiinflamatorias, antiespasmódicas, ¿entendés? Como que lo que hacen es bloquear la reacción, pero no poner en orden al sistema en su completo.
Entonces, a partir de la eutonía, ¿sí? Digo, por eso la usé como metodología de autoconocimiento. O sea, cuando uno tiene alguna distorsión, uno tiene como la punta de un ovillo vinculada al sufrimiento, ¿entendés? Es como una persona que sufre va a consulta y, y el diagnóstico de alguna manera es ponerle nombre al sufrimiento. Ahora, el diagnóstico puede tener niveles, ¿entendés? O sea, una persona dice, me duele la zona lumbar. Ok, lo Ujú. estudiamos, dice que tiene una hernia de disco en el quinto disco lumbar. Entonces, un primer diagnóstico es que le duele la cintura. Un diagnóstico más profundo es que tiene una hernia de disco. Otra cosa es ver el trastorno postural que hace que rompa el disco. Entonces, un tercer diagnóstico es que tiene un trastorno postural. Cuarto Bien, diagnóstico puede ser que esa persona vivió en un espasmo tónico temeroso por los traumas que tuvo en su vida. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo se va a ir enterando de esto? ¿Entendés? O sea, la gente en general vive en la superficie de sentir lo superficial, ¿no? Pero está ujú, la posibilidad de profundizar. Entonces, para mí la eutonía es esa invitación. Es una invitación a profundizar en, en ese autodiagnóstico, en que uno vaya comprendiendo cómo se fueron armando estas distorsiones y cómo ir creando situaciones que nos saquen de ese sufrimiento. bien. Sí, es interesante, por ahí me paro ahora ahí en esto de los trastornos osteomusculares, ¿no? Como lo que acabas de nombrar, como una hernia de disco, porque bueno, a veces la gente llega con esto, ¿no? A la eutonía también, con dolores, llaman contracturas o tensiones. Entonces digo, lo interesante sería poder contar un poco que el que tiene ganas de profundizar y de desarmar esa contractura, saber que es un camino, es un proceso, ¿no? Digo, Es, esto que vos estás contando, ¿cómo la armó? ¿Cómo se armó? ¿Cómo, no? por eso digo, tiene niveles. Entonces, por ejemplo, Claro. si viene una persona sufriente de la columna a verme a mí, entiendo que hay que ayudarlo a que no sufra tanto. Eso es lo primero. ¿No? Darle recursos básicos para atender eso. Y otra cosa es el proceso de autoconocimiento a largo plazo. ¿Entendés? Entonces, yo, por ejemplo, le digo, bueno, vamos a hacer 6, 8 sesiones hasta que calme esta situación. Y ahí Ujú. esa persona va a tener recursos propios para atender la superficialidad de la situación, pero puede seguir profundizando si tiene ganas. Claro. O sea, Me- no podemos hacer nada si él no tiene ganas, porque esto es conocido. Esto es algo que surge de que uno tiene ganas de saber más y que uno tiene ganas de profundizar, de conocerse y de avanzar en aprender, y bueno, y vos como eutonista sos como, podríamos decir, la catalizadora, sos la intermediaria para que esa persona tenga recursos para ir conociéndose cada vez con mayor profundidad. Ujú. Ok, bien. Sí, también, no es para abrir otra ventana grande, pero tiene que ver con esto de la prevención también, digo, porque a veces la gente llega con un dolor extremo, ¿no? O con un nivel de herida importante, Sí. pero también podemos trabajar en la prevención de eso. Sí, lo que pasa que, bueno, la prevención es delicada, ¿no? Porque viste que estamos hablando de las experiencias de la vida, de las situaciones traumáticas. Entonces, yo lo que diría es que cuanto antes lo agarremos al Eso. problema, mejor, ¿no? Porque, o sea, una persona que, bueno,
por ejemplo, que tiene un trastorno en un disco. O sea, lo primero que dice a los 20 años es que tiene contracturas. A los 30 le sacan una radiografía y tiene un pinzamiento entre las vértebras. A los 40 le hacen la resonancia y ya tiene una hernia de disco. A los 60 tiene un canal estrecho, ¿entendés? Entonces, los procesos generativos son temas lentos y progresivos que tienen momentos agudos, ¿entendés? O sea, Sí, esa persona que te dice desde joven tenía contracturas, cada tanto me quedaba duro, y nunca nadie le dijo, che, aprende algo para no seguir adelante en esta situación, ¿entendés? O sea, nuestra medicina no atiende el trastorno. Nuestra medicina lo va mirando, lo artificialmente con los antiinflamatorios, relajantes musculares, ¿entendés? sí, Que te agarre el kinesiólogo, que te enseña hasta que se te estabiliza un poco la herida y vos seguís con la intención de esas tensiones que van rompiendo cada tanto se pone peor, ¿entendés? Hasta que, bueno, después viene la gente que ya empieza a vivir en el sufrimiento crónico, ¿no? Entonces, las cosas son reversibles, bueno, las cosas son reversibles dentro de la biología con cierto límite. Hay cosas que no son reversibles, ¿no es cierto? Entonces, cuanto antes uno lo agarre, mejor. Y todo esto está vinculado, qué sé yo, es como cuando y venía mamá o venía papá y te decía, che, sentate derecho. O sea, no había mucha información, ¿no? Entonces, sentate derecho no arregla nada. Hay que desarrollar la conciencia de los huesos, las tensiones internas, la conciencia de la postura, sí. y bueno, y de esa manera uno puede arreglar las cosas. Sí, y algo importante que también el modo, ¿no?, de trabajar que tiene la eutonía, esto de que la persona pueda vivir la experiencia, ¿no?, y pasarla por el cuerpo, más allá de la teoría, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, yo sé mucho de anatomía, ¿no? Pero bueno, es como cómo también llegamos a las personas con esto de ofrecer que vivan la experiencia, ¿no? Y que las pasen por su propio cuerpo y que confíen en su saber, en su sentir, ¿no? En la Y bueno, información. todo eso si tienen ganas, Flor. Sí, sí, bueno, sí. O Si se sea, acercan a la clase. eh, Sí, entiendo que animarse a la dimensión de la experiencia, en principio hay mucha gente que abre una puerta nueva, una ventana nueva en su vida para adquirir estos conocimientos por el sufrimiento que tiene. O sea, el sufrimiento mismo lo lleva a profundizar. Hay alguna gente que lo puede ver en mayor superficialidad o mayor profundidad. Eso también va a depender un poco de la estructura de personalidad de cada uno. Y después totalmente. Así que bueno. las mujeres y los hombres abordan un poco de manera diferente esta situación. Ah, interesante eso. Y vos viste que si vos vas a una clase de eutonía, hay más mujeres que hombres. Sí. ¿Y por qué pensás que es? Bueno, pasa mucho en las clases que tiene que ver que uno pone el cuerpo en general. Bueno, Hay más no. bailarines En las clases que uno pone el cuerpo, vas a la clase de carpintería, hay más hombres y pones el cuerpo. que ponen el cuerpo, No, pero ¿no? una clase de teatro, bueno, una clase de teatro por ahí no, una clase de baile, de danza, bueno, en general se ven más mujeres en cuestión de profundizar. No quiero que se me Es ofenda cuestión ningún de hombre. mirar el interior. O sea, las mujeres tienen una conexión con el interior más, a ver, más cotidiana, digamos, con su ciclo lunar, con sus Ah, bien, embarazos, ¿entendés? eso. Con la forma de la sexualidad también, ¿entendés? Como que recorren su interior de una manera diferente, ¿entendés? Y yo creo que eso las conecta también. Están más conectadas. Ahí va. Este, no o sea, los hombres son más prácticos también. Los Sí, hombres sí, sí, sí. aprenden y cuando aprenden lo siguen haciendo, ¿entendés?
Las mujeres no, siguen tomando clases, como que tienen otra forma Sí, sí, sí. de vincularse. Pero bueno, todo esto no lo diría bien genérico, como, bueno, No, son situaciones que son observaciones dentro de la experiencia, ¿no es cierto? sí. Este, Bueno, ahí dijiste otra palabra clave, ¿no? En la eutonía, la observación. y sí, eso es fundamental, o sea, el desarrollo del observador, y es como nosotros lo llamamos. Eh, Viste, si yo le pregunto a una persona cuántos sentidos tenemos, todos dicen que tenemos 5 sentidos, porque nombran los sentidos exteriores, no nombran los sentidos interiores. Nosotros tenemos 5 sentidos que van para afuera y 2 sentidos que van para adentro. Y los eutonistas somos amigos de mirar para adentro y de encontrar en ese adentro cualidades y de ir creando armonía las cualidades de nuestro interior. Y eso es un proceso de aprendizaje. Así que entiendo que mirar ese interior y ir reconociendo esas cualidades, ir vinculando y tener recursos para crear armonía interior, ¿sí? Es- Eh, Entiendo que eso es lo que vamos creando a través del tiempo, ¿no? Es como que la cultura, por ejemplo, a vos te pone y te dice, bueno, lavate los dientes todos los días, bañate todos los días, comé todos los días, dormí todos los días, y nosotros decimos, y conectate un rato con tu interior todos los días y ponete en orden, ¿no? Y que por otro quizás lo que lado, hacemos sí, nosotros, perdón, con la eutonía es esto de darnos 10 minutos de piso, ¿no? claro, Mínimamente. yo diría 20 por lo menos. 20 mejor. Claro. Después Ale, lo perdona, otro, para que la gente entienda un poquito más, los dos sentidos interiores, ¿los podés sí, nombrar? sí, bueno, o sea, o sea, cuando nosotros hablamos de la sensibilidad, hablamos de la sensibilidad exteroceptiva, que es la que mira para afuera, la vista, el oído, el olfato, el gusto y la piel, y la sensibilidad de adentro, que es la propiocepción, ¿eh? Que es una sensibilidad que tiene los huesos, las articulaciones, los músculos, las membranas y la vida visceral. Y entonces aquí hay 2 niveles: la propiocepción del sistema óptico muscular, que nos conecta con la sensación del cuerpo en el espacio, si estamos de pie, si estamos sentados, si estamos agachados, si estamos en movimiento, si estamos quietos, la sensación de las vibraciones, la sensación del peso, todo eso nos lo cuenta una propiocepción más superficial. Y después está la propiocepción profunda, que tiene que ver con una vigilancia del estado del medio interno. Que esta sensibilidad no está descrita como consciente, pero sí nos da sensaciones, ¿sí? Ok. Bueno, o sea, la sensibilidad visceral es una vigilancia de cómo de hidratado nuestro cuerpo, cómo está el pH de nuestro cuerpo, cómo está la tensión interna en nuestro cuerpo, ¿entendés? Como es una sensibilidad de cómo anda el humor, cómo anda el caldo ese en el que viven nuestras células. Se entiende. Perdóname, acá hay una persona que pone un comentario que está bueno que lo diga, porque dice, bueno, dice que hay mucha gente que no sabe que todo esto es posible. Ajá, Lo dijo en el momento que hablabas de, bueno, de la prevención, del osteomuscular. claro, entiendo que, bueno, que esto pertenece a una cultura también, una cultura que miró mucho para afuera, cultura que no le encontró soluciones al trastorno crónico, porque también eso, ¿no? Como cuando uno quiere revisar ese interior, cuando uno quiere revisar sus tensiones internas, cuando uno quiere revisar la actitud y la postura que vienen de ese rasgo emocional, muchas veces eso lo que va creando en nosotros es que empezamos a revisar nuestra personalidad, que implica crear cambios en nuestra personalidad. No todo el mundo puede cambiar.
¿Entendés? O sea, hay gente que tiene vicios y no los quiere dejar. Y de esa manera podríamos decir que hay mucha gente que está enviciada con su personalidad y no quiere cambiar. Entonces, es necesario tener ganas de estar bien, aunque sea necesario crear ciertas modificaciones. Es como si a un, qué sé yo, un macho cabrón, vos le decís, che, ¿podés dejar de ser tan cabrón? ¿Entendés? Y el otro te va a decir, no, yo soy así. Y yo digo, no, podés ser de otra manera. ¿Entendés? Podés ponerle un poco la rienda al potro, ¿sí? Y hacer otra cosa. Y profundizar en por qué tenés tanta bronca. Claro. Pero no Sí, todo el bueno, mundo está dispuesto a entrar en esa claro. dimensión. Sí, es como esto, en la autonía proponemos este estado de introspección, ¿no? De autoobservación, eh, que por ahí en un cotidiano ruidoso, ¿no? No es posible. Pero bueno, fundamentalmente, como vos decís, hay que tener ganas, y también está esto que nos propone la autonía, que suceden cosas en la clase que es como que te das cuenta, ¿no? El darse Claro, cuenta. de darse Bueno, una cuenta. vez que sucede esto es un viaje de ida, Sí, sí, entiendo. Entiendo que el ¿no? darse cuenta, bueno, es insight, que algunos lo nombraban Es, así. Ese darse cuenta tiene que ver ¿sí? Cuenta, ¿sí? Y eso es una toma de conciencia, eso es expandir la conciencia. Ahora, cuando uno se da cuenta, muchas veces es necesario crear un cambio, como, me di cuenta que estaba todo el tiempo haciendo esto, otros los maltrataba o les hacía o afrontaba con temor o hacía algo que si sigo haciéndolo me sigo destruyendo. Entonces, bueno, puedo empezar a hacer cosas para no seguir destruyéndome. Una cosa es que uno lo haga por los otros, ¿sí? Y otra cosa es que uno lo haga por los otros y por uno, o que uno lo haga por uno con el impacto que va a tener en los otros también. Así que bueno, Flor, hicimos bueno, un flor de recorrido. lindo, 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 ¿viste? Porque mucha gente, bueno, vos sabés cómo es el camino este de la autonía, más que yo, tenés cuánto de autonista, más de 30 años ya. Y lo que pasa es que, bueno, o sea, yo mi primer clase de eutonía la tomé a los 19 años. Claro. Tengo más de, más de 40 años de haber conocido la eutonía y entiendo bueno, que es una linda propuesta para gente inquieta, buscadora, con ganas de adquirir más armonía en su interior, ¿sí? O sea, proponerlo como tratamiento, entiendo que es delicado proponer como tratamiento el autoconocimiento, ¿sí? Porque implica una responsabilidad hacia el otro. Nosotros estamos muy acostumbrados, los tratamientos te los dan, no es que te los buscás, ¿no es cierto? Sí, No es que vos te haces cargo. ¿Eh? Pero bueno, entiendo que hay todo un mundo que fue facilitando y comprendiendo la necesidad que hay de crear esta armonía en el interior, ¿sí? sí, Así que sí. bueno, Hoy día se habla mucho del empoderamiento, ¿no? En yo, muchos aspectos. Bueno, yo lo siento mucho, bueno, con todo esto de lo femenino, ¿no? Pero el empoderamiento de la salud, sí, ¿no? Ese es un gran empoderamiento, un y gran sí, o sea, camino. devolverle el poder sobre la salud es impresionante. O sea, que la gente deje de Impresionante, ser ¿no? ignorante sobre lo que le pasa y empiece a entender y empiece a tener un vínculo más profundo con los médicos. Porque también cuando uno sabe más, también uno puede intervenir con el médico en, che, ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¿Qué tenés vos para darme? ¿Entendés? ¿A dónde me estás llevando con esta situación? ¿Entendés? Como, no ser tan pasivo en esa decisión. Y si a uno le vibra que esto que están haciendo no sirve para nada, uno tiene la posibilidad de ir a buscar otras
otras formas terapéuticas también, ¿sí? Sí, 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 es hermoso lo que estás diciendo porque, bueno, no sé si te gusta que lo nombre, pero bueno, vos tuviste la formación de médico, entonces me parece como que lo quiero destacar igual porque es hermoso Bueno, que siendo que fuiste formado académicamente en la Facultad de Medicina, estás en todo este camino ya hace años, ¿no? A lo mí me que sale pasa es como que la no frase tenía esta, mucha opción, no no, tuve perdón, mucha digo, opción. me sale la frase esta, perdón, dale. Vale. Me sale la frase esta de decir, bueno, hay algo más, ¿no? Aparte de esto, de toda esta parafernaria médica, que por supuesto la agradecemos si es necesaria, pero digo, hay algo más. Claro. Bueno, siempre estuvieron las metodologías de autoconocimiento. Y entiendo que nosotros pertenecemos a una metodología de autoconocimiento que se llama la eutonía de Gerda Alexander y que fue creada por una mujer también sufriente. O sea, ella desarrolla todo esto por su sufrimiento. Y yo entendí en un momento de mi vida que con las cosas que me pasaban, o sea, yo tuve de esas que llaman enfermedades psicosomáticas, era asmático de chiquito, me empezó a doler la columna desde los 9 años, o sea, y yo entendí rápidamente que nadie me estaba tratando en profundidad, que lo que estaban haciendo conmigo era que me calmaban las crisis, pero no que estábamos buscando una sanación. Y cuando entendí eso, dije, ah, estoy solo con todo esto. Voy a estudiar medicina para ver qué hago conmigo. ¿Entendés? O sea, entiendo que surgió de ahí, bueno, pero lo fui haciendo con otras formas de buscar armonía, ¿entendés? O sea, se fueron armando de a poco esta situación. O sea, yo podría decir que una persona con muchas dificultades adaptativas, ¿entendés? Con mucha reacción en el cuerpo, con poca actividad emocional, que creó mucho desorden en mi interior. Y bueno, y me dediqué toda mi vida a ir como descubriendo para mí todo ese mundo, y mientras lo fui descubriendo para mí, se lo pude ir transmitiendo a otros. ¿Sí? Maravilloso, Así que, maravilloso. este, A veces comparto, bueno, yo les voy a contar un poco a la gente que la verdad que se unió bastante gente y hay unos comentarios así muy lindos, así que muchas gracias. Eh, que cuando yo le cuento a la gente bueno, que yo sigo estudiando con vos, ¿no? Yo me recibí en el 2017 en otra escuela que no es la tuya, pero sin embargo yo conocí la autonomía contigo, ¿no? entiendo, entiendo, Flor. No, y le cuento a la gente que vos eh, operabas columna y de repente Bueno, pero fue hoy, una investigación, sí, ¿entendés? sí, O sea, pero yo fui hoy ahí a ver le qué diste la vuelta hacían, entera a eso. claro, yo fui ahí a ver qué hacían, cuáles eran las formas terapéuticas que tenían, y bueno, y cada vez me fui para el otro lado, ¿entendés? Entendiendo lo que estaban haciendo. Que no digo que no sea necesario, muchas veces puede ser necesario un Claro, rescate quirúrgico de algo que no da más, no sé. Pero no me parece la primera opción, me parece que hay mucho para hacer antes de llegar a esas situaciones, ¿sí? totalmente. Bueno, Ale, Bueno, hermoso, un placer. Me gustaría bueno, que cuentes un poco que se viene un seminario presencial después de tanto Zoom, ¿no? después De de 2 años. tanta, sí, después de tanto guardado, sí, voy a hacer un seminario este sábado que se llama autodiagnóstico y autotratamiento en ¿sí? Así que bueno, los que quieran ver la propuesta está en la página de la escuela, ¿sí? En la Escuela Argentina de Eutonía, se meten ahí, buscador, Escuela Argentina de Eutonía, y ahí está la información de este curso y de otras cosas que estamos promoviendo. ¿Sí? Eso es, ya que nombraste el seminario, bueno, también esto es algo súper importante en la autonomía, súper rico, digo, ¿no? Lo del autodiagnóstico que podemos hacer con, Claro. con, con este camino de la autonomía.
Claro, sí, sí, es ese autodiagnóstico que también va subiendo en los niveles. ¿Entendés? Como, primero lo nombro como contractura, después lo nombro como el disco medio roto, lo nombro como trastorno postural, después lo nombro como una personalidad que fue creando estas cuestiones. Entonces, bueno, profundizar en los diagnósticos. Por eso el autodiagnóstico no es algo estático. El autodiagnóstico no es como el diagnóstico médico, que vos tenés esto y lo vas a tener por siempre, sino que es algo dinámico que en la medida en que lo podemos formar, lo vamos cambiando. ¿Sí? En la medida que podemos profundizar, vamos mirándolo más en la profundidad. Y en la medida en que vamos sabiendo qué es lo que podemos hacer para estar mejor, ese es nuestro autotratamiento. Eso, divino. Bueno, Ale, bueno, yo sembrando acá en Uruguay, siempre me siento Bueno, súper apoyada por vos, que has venido varias veces aquí a las sierras a brindarnos tus talleres y bueno, te esperamos y este verano, ya que no hay más me pandemia. encantaría, la verdad que sí, a mí Uruguay me encanta, me gusta el mar, me gustan las sierras y me gusta la gente también. Siento que, bueno, que son seres con una calidad humana hermosa, ¿sí? Así Qué que bueno, bueno, sí. espero que vayamos, ¿sí? Y espero que nos volvamos a encontrar este, y que tengamos la Seguro, oportunidad de hacer cosas lindas, ¿sí? Como estas cosas que hacemos, ¿eh? seguro, Mientras la pasamos seguro. Bueno, bien, aprendemos y nos tratamos y ahí vamos, ¿eh? Así que bueno. precioso. Bueno, yo Bueno, voy a estar por primera vez en Montevideo. qué bueno, qué bueno. Llega Sí, la eso es fundamental, ¿eh? Porque está faltando alguien que se haga cargo de eso. Y mirá si vos te ocupás de eso, Flor. Yo creo que va a Sí, ser un gran aporte para, para la ciudad y para la gente que está ahí. Bueno, y que tengan un desarrollo de recursos. Vos estás re que te capacitada, ya sabés un montón, ya vivís mucho. Así que, bueno, entiendo que también las cosas se van dando cuando uno siente que puede. Y creo que, bueno, que llegó el momento. ¿Sí? llegó el Este es momento. el Sí, momento. gracias. Así que, Muchas gracias. Bueno, adelante. acá nos están saludando muchas personas, Mira. agradeciendo de esta charla, Ale, así Bueno, que te bueno, agradezco un montón. bueno, yo Y también hacemos, a vos, Flor, que hacemos este ¿eh? micrófono gracias a vos. ¿Eh? Bueno, Bueno, y bueno, me encanta. Otro día hacemos otra quizás para proponer a las personas que hagan preguntas sobre la eutonía, que siempre la gente dice, ¿qué es la eutonía? Es la pregunta. bueno, viste que hay un video que yo tengo, que también hace la pregunta, ¿qué es la eutonía? Y estoy sentado con una alumna que me entrevistó y bueno, hay un canal, ¿no? de YouTube que se llama DR Alejandro Deschi, donde Ahí va. está ese video, y hay otros más sobre los discos. Bueno, qué sé yo, hay formas Eso, de ir bien, es profundizando. Eso. buenísimo. Les sugiero a todos, sí, que bichen, como dicen acá en Uruguay, que miren ese canal que es muy interesante. Y bueno, después siempre creo que desde la eutonía decimos, los eutonistas decimos y las eutonistas que lo importante es que la experiencia pase por el cuerpo. Y es una manera de recibir directamente el conocimiento. La medicina y el conocimiento. Claro. De esa manera recibimos el conocimiento. No necesitamos leer ni estudiar nada. Lo vivimos. Y cuando lo vivimos ya lo sabemos. ¿Sí? Acá alguien me dice, me los vi todos los videos del profe, Papi Long. Sí, bueno, lo que pasa es que quizá vos no la conocés, pero no la conocés con ese nombre. Pero ella nos conoce, ¿sabes? ¿Ella qué? No te Nos escuché. conoce bien a los dos. Ah, bueno, entonces le mandamos ahí un saludo.
Bueno, y a todos los que se unieron también, muchas gracias. Y bueno, Ale, que tengas buen resto del día, que ya, bueno, está Bien, terminando acá el ahí te día. cuenta, soy Elba. ¿Es que te dice? Ah, bueno, ok. Ah, sí, me la he cruzado a Elba en seminarios. Bien. Bueno, un placer hermoso. Bien. Muchas gracias. Es También para una ti, ficha a Flor, la salud. te mando un fuerte abrazo y bueno, me alegro que hagamos estas cosas, ¿eh? Sí. Que vaya Y todo bueno, va a bien. quedar grabado, así que después lo vamos a expandir. Después lo hacemos película y lo ponemos en el canal. Dale. Bien. Chau, Ale. Que vaya todo bien. Chao. Gracias.